Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es nuestro canal educativo, donde nos dedicamos a compartir conocimientos y experiencias en los campos de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Nuestra misión es proporcionar orientación y asesoramiento financiero y legal tanto a estudiantes profesionales como a entusiastas. Prepárense para sumergirse en un universo de aprendizaje. Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle. Hoy nos embarcaremos en un viaje al pasado para comprender los cimientos de nuestro sistema jurídico actual. El rol de la religión y la venganza. El rol de la religión y la venganza, un entrelazamiento de creencias y justicia primitiva. En los albores de la civilización, el tejido social se entretejía con las fibras de la religión y la venganza personal, definiendo así el carácter de la justicia primitiva. La religión, en esta etapa, no solo era un componente espiritual, sino que se fusionaba de manera intrínseca con los códigos legales primitivos. Las normas y prohibiciones eran interpretadas a través del prisma de las creencias religiosas, estableciendo un enlace profundo entre el orden divino y la conducta humana. La venganza personal como fuente primaria de justicia. La esencia de la justicia recaía en la venganza personal, donde la idea de represalia se convertía en la fuerza impulsora. La ausencia de instituciones judiciales formales permitía que la justicia fuera administrada de manera descentralizada, en manos de individuos afectados por agravios. La venganza, motivada por la búsqueda de equilibrio y retribución, eclipsaba cualquier noción moderna de imparcialidad judicial, dando lugar a un sistema legal basado en la retaliación y la reciprocidad. La ley en manos de individuos y no de instituciones. En este contexto, la ley no era un corpus normativo gestionado por instituciones, sino un conjunto de reglas moldeado por la interpretación individual y la aplicación directa. La autoridad legal estaba dispersa entre aquellos que se sentían agraviados y la ejecución de castigos recaía en la iniciativa personal. Esta descentralización de la justicia no solo carecía de uniformidad, sino que también llevaba consigo el riesgo de interpretaciones sesgadas y decisiones impulsadas por emociones, marcando una etapa donde el concepto moderno de un sistema legal imparcial estaba lejos de cristalizarse. Desarrollo de las primeras normativas, el surgimiento de códigos en la evolución social. A medida que las sociedades primitivas evolucionaban, emergieron las primeras normativas en un intento de estructurar la convivencia y establecer límites a la conducta humana. Uno de los hitos significativos en esta evolución fue el Código de Hammurabi, que data de la antigua Mesopotamia. Este código buscaba proporcionar un marco legal con normas escritas y castigos proporcionales a las infracciones cometidas. Este esfuerzo temprano representó un paso crucial hacia la formalización de la legalidad, aunque la aplicación seguía siendo marcada por la arbitrariedad. Los códigos como tentativa de establecer límites y proporcionar justicia. Los códigos legales, como el de Hammurabi, representaron una tentativa de establecer límites claros y castigos proporcionales para mantener el orden social. A través de estas normativas, se buscaba mitigar la venganza personal y crear un sistema donde las represalias fueran reemplazadas por un conjunto de reglas predefinidas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la aplicación de la justicia aún carecía de uniformidad y estaba sujeta a la interpretación individual, dejando margen para la discrecionalidad y la influencia de factores subjetivos. Aplicación arbitraria, la brecha entre la teoría y la práctica legal. A pesar de los avances en la creación de códigos legales, la aplicación de la justicia seguía siendo, en gran medida, arbitraria. La falta de instituciones judiciales centralizadas y la dependencia de la interpretación individual significaban que la uniformidad en la aplicación de las normativas aún no se había alcanzado completamente. La brecha entre la teoría y la práctica legal persistía, marcando una etapa donde la consolidación de un sistema legal imparcial aún estaba en desarrollo. Hacia una perspectiva más organizada, la transición hacia la estructuración legal.
A medida que el tiempo avanzaba, se delineaba una transición significativa hacia una perspectiva más organizada en el ámbito legal. Este cambio se evidenciaba a través de la codificación de leyes, donde las normas eran registradas por escrito, y la consolidación de principios que marcaban el inicio de un camino hacia un sistema más estructurado y menos dependiente de la venganza personal. Codificación de leyes, un paso fundamental hacia la estructuración legal. La codificación de leyes representaba un paso fundamental en esta evolución. A través de este proceso, las normas legales eran formalmente registradas, proporcionando un marco claro y accesible para la sociedad. Esta codificación no solo buscaba establecer límites y expectativas, sino que también sentaba las bases para una administración más justa y predecible de la justicia. La transformación de la ley de un conjunto de prácticas informales a un corpus normativo escrito marcó un hito en la organización legal. Consolidación de principios, menos dependencia de la venganza personal. Simultáneamente, la consolidación de principios legales contribuía a la creación de un sistema más estructurado. Estos principios, basados en la equidad y la proporcionalidad, buscaban alejarse de la venganza personal como motor de la justicia. La intención era establecer criterios objetivos para la aplicación de castigos, reduciendo la arbitrariedad y proporcionando una base más sólida para la resolución de conflictos. Esta consolidación marcó una transición crucial hacia un enfoque más organizado y menos impulsado por la retaliación individual en el ámbito legal. La consolidación de instituciones judiciales. En esta nueva fase de desarrollo legal, la consolidación de instituciones judiciales se erige como un pilar esencial para la construcción de una perspectiva más organizada en la administración de la justicia. A medida que las sociedades avanzaban, se evidenciaba el surgimiento de tribunales y estructuras formales con la clara misión de administrar la justicia de manera imparcial y estructurada. La creación de estos órganos judiciales marcaba un cambio trascendental, distanciándose de la aplicación descentralizada y arbitraria de la justicia que predominaba en etapas anteriores. Estos tribunales asumían un papel crucial al convertirse en los garantes de la justicia imparcial. Su función principal no solo radicaba en la interpretación y aplicación de las leyes codificadas, sino también en actuar como árbitros imparciales en la resolución de conflictos. Este cambio representaba un avance significativo al establecer un sistema donde la justicia dejaba de depender exclusivamente de la venganza personal y se institucionalizaba en estructuras que buscaban la equidad y la aplicación coherente de las normativas legales. La descentralización daba paso a una administración más centralizada y organizada de la justicia, donde la imparcialidad y la equidad se volvían valores fundamentales. La creación de instituciones judiciales no solo representaba un cambio en la mecánica legal, sino que también simbolizaba el fortalecimiento de un sistema legal que buscaba establecer un orden basado en la razón, la justicia y la aplicación uniforme de las leyes. Este avance marcaba un hito en la evolución del derecho penal, sentando las bases para una sociedad más estructurada y justa. Desafíos en la implementación de un sistema estructurado, obstáculos en la ruta hacia la legalidad organizada. A pesar de la clara evidencia de la transición hacia una perspectiva más organizada en el ámbito legal, se presentaban desafíos significativos en la implementación de un sistema completamente estructurado. La resistencia arraigada a prácticas basadas en la venganza personal y la adaptación a un enfoque más formalizado generaban tensiones palpables en la sociedad. El cambio de paradigma, aunque necesario, encontraba resistencia en aquellos que aún se aferraban a formas más antiguas de administrar la justicia. La educación legal se erigía como una piedra angular en este proceso de transformación. La capacitación de jueces y funcionarios judiciales se volvía esencial para garantizar no solo la comprensión profunda de las leyes codificadas, sino también su aplicación coherente y justa. Superar las mentalidades arraigadas y dotar a estos actores clave con las herramientas y conocimientos necesarios se convertía en una tarea crucial para la consolidación de un sistema legal estructurado y eficiente.
Asimismo, la necesidad imperiosa de establecer mecanismos para la apelación y la revisión de decisiones judiciales se manifestaba como un requisito esencial para la creación de un sistema más equitativo y transparente. Estos mecanismos actuaban como salvaguardas, asegurando que las decisiones judiciales estuvieran sujetas a una revisión imparcial y que los ciudadanos tuvieran recursos legales efectivos para impugnar decisiones consideradas injustas. Estos desafíos, aunque formidables, subrayaban la complejidad inherente en la transición hacia un sistema legal completamente estructurado. Este periodo crucial en la evolución del derecho penal destacaba la necesidad de no solo cambiar leyes y normativas, sino de transformar mentalidades y sistemas arraigados en la sociedad, marcando así una etapa clave en la búsqueda de una justicia más equitativa y organizada. Y así, llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por la etapa precientífica de la historia del derecho penal. Hemos explorado las raíces de la justicia, desde la venganza personal hasta los primeros intentos de estructuración legal. Si esta inmersión en el pasado legal les ha resultado tan intrigante como a nosotros, les extendemos una cordial invitación: dan un like a este video. Compártanlo con aquellos apasionados por el conocimiento jurídico y no olviden suscribirse para embarcarse en más exploraciones de este tipo. En nuestro canal estamos en pleno crecimiento y cada like, comentario y suscripción nos impulsa a seguir explorando los entresijos del derecho penal y sus fascinantes evoluciones históricas. Nuestra comunidad está creciendo y su apoyo es fundamental para que esta travesía legal siga expandiéndose. ¿Tienen algún tema específico que les gustaría que exploráramos en futuros episodios? Dejen sus sugerencias en los comentarios, porque este canal no solo es nuestro, es de todos los apasionados por la ley y la historia jurídica. Hasta la próxima aventura legal.